Bienvenidos a Entrevistas Inolvidables. Hoy estamos con Romeo Escalón, el actor más boludo de la Argentina. Romeo, hola. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias a vos. Es el más boludo de Argentina hace, no de hoy, no de ayer, ya hace 20, 30 años. Yo empecé en el 90 y pico Claro. a ser un actor muy boludo. Muy boludo, el más boludo de todos. Es unánime esto. Vos preguntás en la calle, el actor más boludo de Argentina, te dicen Romeo Escalón. Le preguntás a los productores, Romeo Escalón. Y lo valoro. Y lo valorás, claro. Y es un título que te queda perfecto porque tu caminar es de un boludo. Sí. Tu cara, mirá lo que es tu cara. Sí. Me llamaron 10 veces para ser de boludo Y sí, en 30 años de carrera. ajá, el tono que pones al hablar, sos muy boludo. Soy muy boludo. Muy boludo, sí. ¿Sabes que yo tengo una frase única que digo? No hay nada más importante que el cariño de la gente. ¿Ves que sos un boludo? Gracias. Hablamos con tus amigos de la infancia y nos dicen que ya eras boludo de chico. La primera vez que me dijeron qué boludo que sos fue Salita Verde. Mirá qué bien. Patricia se llamaba. Me dijo, qué nene boludo me tocó. Porque no pelotudo, es boludo. No, boludo. Boludo. No confundamos. Romeo Escalón. ¿Y hoy por qué pensás que seguís siendo el actor más boludo de Argentina, Escalón? Mira, hace 2 días, no 3 días me entregan un premio, Ajá. me paro ¿Sí? y me dicen, tenés 30 segundos. ¿Y? Bajé línea 4 minutos 45 segundos. Ah, qué boludo, y lo tenías repensado. Lo tenía todo escrito totalmente, hice que improvisaba. ¿Y qué buscabas vos? Que la gente diga, mirá vos, qué conciencia social tiene Escalón. Eso, buscaba el ceño fruncido diciendo, puta madre, Y un qué público, actorazo. y un público de boludos rescata eso, pero el resto dicen, pobre tipo, es un boludo. Sí, el taxista me dijo, qué boludo que sos. Claro. Le dije, gracias. Escalón, igual la anécdota que supera todo es cuando fuiste a ese museo, ¿no? Por favor. Venía, mira, me haces acordar esas cosas tan lindas que tiene esta profesión. A ver, boludo. Venía 2 chicos, parisinos ellos, Ajá. venían de tirarle pintura a la Gioconda y se habían adherido a la pintura protestando por la quema de árboles. Ya era bastante boludo, que tiene que ver la Gioconda, pobrecita. Pero dije, acá hay algo. Esto es lo mío. Acá hay dije. algo. Sí. Y fui acá a la Recoleta, Ajá. que ya no era museo, viejo. ¿Y ya no qué? Ya no era museo. Ya No, ahora claro. es como un lugar de gente va, homework. Y tiro pegamento y pintura y me pego. Ajá. Y era el instructivo de cómo visitar el museo. Ah, sos un boludazo. Nadie me vino a sacar. Claro. No vino una sola cámara y quedé pegado 3 días. Quedé pegado. Pero. Y no podía sacar la mano para el celular para llamar a mi germu. Ujú. Y Claro, no, porque le decís germu. ¿La germu? Claro. O la jabru. Ah, mirá Sí, vos. sin confianza. Y quedé pegado al instructivo de cómo visitar el museo. Mirá qué, 72 horas fueron. qué boludo. Sí, protestando por un ficus que habían sacado una vía. Ah. Parece que el ficus era fundamental porque jodía al tren. Y cuando te ves, ¿qué ves? Qué boludo. Ves un boludo. Me miro a la mañana y digo, qué boludo que sos. Es Romeo Escalón, el actor más boludo de Argentina, y lo tenemos hoy acá. No lo digo con mérito porque va a cualquier programa donde lo invitan, ¿no? Sí, voy a Te todos encanta. lados. Me encanta. Escalón, Me encanta. ¿tus proyectos? Y la verdad que miles. Hoy te tengo que decir, Sí. miles. Estoy evaluando 4 o 5, Pero, 2 en el exterior. pero, Pero no te puedo contar, lamentablemente. ¿por qué no me puedes contar? Que es un golpe de estado, tiene que ver que... Porque todos dicen que no pueden contar. Mirá, yo acá, ¿ves estas hojas? Sí. Gacetillas de Son programas las de televisión, gacetillas, sí. de series, obras de teatro, películas. Todo el mundo quiere que se difundan sus proyectos. Bueno, te lo cuento entonces. ¿Sabes que un poco no me importa? Pero No, sí, déjame, por tengo favor. muy poco tiempo. Hago de tigre De Tigre. en una obra. En una obra, ¿qué tipo de obra? Es una obra infantil. Ajá. Sí. La Renga con Veneno. Creo que es el único cover, uno de los pocos covers que hizo La Renga en su vida, de una banda que se llama La Negra. Así abrimos el vuelta y media del día de hoy, señoras y señores, en este martes 3 de diciembre, casi semana perfecta, pero no lo logramos. No No lo logramos, lamentablemente. Hoy en el Día del Médico, y en paralelo te digo que se sortea ahora el Mundial de Clubes. El Mundial de mirá. Clubes que se va a jugar el año que viene en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero algún argentino ahí no. Boca y River, sí señor. Boca y ¿Por qué River. juegan ellos? No sé cómo es el método de clasificación, no sé por qué, pero bueno.
Le tocó a ellos. River sumó muchos puntos y Boca no sé. Y Boca es Boca. Sí, puede ser, no lo sé. Bueno, pero es el Día del Médico, Sí. en recuerdo de Carlos Juan Finlay, un médico, ¿ok? Bueno, me gusta, Bueno. les cuento que sos, le mandamos besos a todos los que nos mantienen A todos los sanitos médicos, por y supuesto. andando médicos Sí. y médicas. A Procopio, sí. Procopio, a Nacho Ríos, le mando un beso muy grande que nos No, nos Nos dan cuida. sobrevida. Sí, por supuesto. Entonces, te pregunto sobre algunos rubros o algunas especialidades que vos decís, ¿este es médico? ¿O a qué se dedica esto, no? Perfecto. Por ejemplo, endocrinología. Glándulas y eso. Muy bien, estudia los trastornos del sistema endocrino, Sí. las glándulas y órganos que producen hormonas. Sí. Le mando un beso a Silvina Posniak, gran médica. Mirá. Que la llamo por... Endocrinóloga. Pero la llamo por otras cosas también. Sos médica, contestame. Sí, hacemos todo lo Por mismo. esto. Nefrología. Nefro, eso es venas. Riñones, úteres, Ah. uréteres, perdón, Uretra. vejiga, uretra. Listo, no, era flebología. Claro. Eso de venas, sí. Sí. Qué generosa la gente que hace esto, ¿no? Porque qué gana de ser nefrólogo. Dejate de joder. Debe ser apasionante. Dejate de joder, Que obvio. nos dedicamos a una pelotudez gigante. Claro. Bueno, esto, con uno de estos debería atenderme yo. A ver, Angiología. la algioma, tu mancha de Claro, yo tengo un nacimiento. angioma en la pierna derecha Y perdón, ¿es grave que hay una rama? y ahora me preocupo. A los 50 años me preocupo. Llamemos ya a uno. Ya. Porque Se- por ahí te dice, ¡no! No, siempre me decían, te vas a salvar de la colimba por eso. Y saqué número bajo igual. Está bien. Se encarga de estudiar los vasos sanguíneos y linfáticos del sistema circulatorio. Mira, ¿Podemos hablar con un angiólogo? sí, A necesitas. ver qué me dice. ¿Qué Pero puedo mándale hacer? una foto de tu pierna antes. No, pero habrá visto miles. Bueno, otorrinología ya sabemos. ¿Qué cosa? Otorrinolaringología. Eso. Trastornos de oído, nariz y garganta. Sí. Perfecto. Flebología, acá viene. Venas, arterias. Todo eso. Sí. Y llega, mirá, flebología llega a tratamiento de las patologías venosas como varices y hemorroides también. Sí, son venas, claro. Claro, Mirá. claro. Pa. Es misterioso. No, Esa no es es. misterioso, es complejo el cuerpo, es complejo. A veces no te dan ganas. Bueno, no, a mí me A dan ver. ganas sola. Digo, tenemos tantas venas, tantos capilares, Sí. tanto en el cuerpo. Un día me gustaría tener un manojo de venas en la mano. No, a mí no, a mí no. A mí me Funcionando, no secas. Ah, no. Ay, pa. No, a mí no, a mí no. Hay democracia y te respeto. Sí. No, Hepatología. si bueno. no me respetás por eso, soy un No, hijo de claro. puta. ¿Cómo Mira si no te voy a respetar por eso. Hepatología, bueno, hepatitis. Hepatitis, Hígado, hígado. páncreas, vías biliares. Ah, mira, ya pensé que era vesícula. solo hígado. No, de todo. Y patología. Existe patología. Es una disciplina científica que estudia las enfermedades y sus alteraciones, así como causas, síntomas y signos. Como Doctor House. Por ejemplo. Mirá. Claro. Yo te digo, ¿es médico o no es médico? Bilardo. Es médico, sí. Ginecólogo. Ginecólogo. Diego Peretti, Diego Peretti es psiquiatra, psicólogo. psiquiatra, médico. Oscar González Oro, No, no es médico. Marisa Andino, ¿es médica? no, No. ¿Pata Villanueva es médica? no. ¿Nelson Castro es médico? Sí, Sí, es médico, es neurólogo. es neurólogo, sí. Ayer salió La Noche Perfecta con Nelson Castro. Es un capo, ¿eh? Es un capo. Habla 6 idiomas, toca el piano, toca la guitarra. Y es un serio muy jodón, no sé cómo decir, un Es serio jodón. relajado, Sí. un formal relajado, no sé cómo definirlo. Él no es tan jodón, disfruta de los jodones. Se ríe con los Pero demás. eso, digo, se relaja. Sí, sí, le gusta que lo imiten. Se ríe de los memes que le hacen. Eso es de tipo inteligente. Sí, claro. ¿El gordo Dan es médico? Espero que no. Sí, médico genetista. Mira, ¿Marcelo Mazzarello es es un médico? montón, médico genético. Es un montón, sí, un montón. Marcelo Mazzarello no. No es médico. ¿Dani Arcucci? Daniel Cucci no. No es médico. ¿Sergio Berni? Bernie es un montón de cosas, pero no es médico. Sí, es cirujano. ¿Es cirujano, Bernie? Es cirujano Karateca, cirujano y algo más. Bueno, militar. y militar. Es Mirá, militar, ¿no? cirujano. Sí, es militar. Tipo Sí. capaz. Herbella, el exfutbolista. Sí. Sí. Sí, sí. De hecho, le dicen el doctor. El doctor es ex Vélez. Médico sanitarista. No sé si jugó en Vélez. ¿Jugó en Juan Vélez? Vélez. Bien. Gerardo Romano Es abogado, creo. es abogado, bien. Seferino Reato. No sé quién es. ¿El santo? Periodista, ¿no? Seferino Reato. No sé quién es, perdóname. No, y no es médico. No es médico. Adolfo Pérez Esquivel Es premio Nobel de la Paz. no es médico. No es médico. Mario Mactas Mario Martas no es médico. no es médico. No es médico. Y debe haber otros médicos. No, y después hay médicos que se hicieron periodistas o se hicieron tipo el doctor Tartaglione. Pero es el doctor Claro. Tartaglione. Como era el papá de Andy, el doctor K, por Claro. ejemplo. Son médicos que fueron ganando lugar en los medios.
Y son periodistas que no abandonan el tono médico. No, son siempre médicos. Son siempre médicos, aunque estén hablando Sí. de una catástrofe natural Son en médicos. Rumbaquina. El doctor Kahn, la doctora Kahn. Claro. Estaba el doctor Sokolinsky. Jokolinsky, me acuerdo perfecto, gran peluca. ¿Qué otros doctores? Pero no, muchos doctores en los medios. En los medios un montón. Sí. Aprovecho a mandarle un abrazo a mi doctor Roberto Gavassi, capo total, Roberto. Mirá. Gran abrazo. Tengo médico clínico. A mí me parece bien tener médico clínico. Yo No. a Procopio, que es un montón de Claro. cosas, pero empezó. Hay gente que no Ahora tiene ya es médico otra clínico. Hay gente que va solamente a especialistas todo el tiempo. Esa costumbre era cuando nosotros éramos verdad, chicos, es verdad. que cada familia tenía su médico. Nosotros teníamos al doctor Gallino, Claro. se llamaba Gallino, que mi vieja me bañaba para ir a los... Me vestía bien. Por supuesto. Cuando íbamos al médico me vestía bien. Sí, de sí. blanco, me parece. Blanco, claro. De blanco. Iba a lo del doctor Gallino, que era enfrente encima, muy cómodo. Pero hace unos años, hace Sí. muchos años, creo que volvió esta idea de, che, vuelvan a tener un médico de familia, Ajá. alguien que entienda, que sea un paraguas de lo que le pasa a esa familia, porque viste que las patologías se parecen. Sí. Vos vas con algo y viste, pero tu vieja no tiene algo similar. Pero además, algo de contención, que no sea un trámite, ir al médico que te diga, bueno, ya está, te revisa y te vas. Sino que sea. Eso era. Algo tiene que haber, una charla, algo. Y aparte, ¿no? cuando vas a los especialistas, es como que te falta un filtro. Algo, bueno, De también. hecho, le no puedes ir directo a un flebólogo. Creo que alguien te tiene te que tiene que derivar. mandar. Sí, te tienen que mandar. Si no, anda eligiendo. ¿Por qué viniste acá? Siento me duele una Claro. vena. Bueno, Cristian Sánchez también, médico de. Que me van a hacer colonoscopía. Sí, ¿Cuál es ese? proctólogo. No es proctólogo. Ay, me olvidé. Culólogo, culólogo. No. Es el- Ay. Qué mal que estamos. Sí, dámelo anal. Es ya sé. El que te manda a hacer la colonoscopía, ¿qué es? El Cristian, si estás escuchando, por favor. Sí, no, es el gastroenterólogo. Gastroenterólogo, sí. será de Dios. Será de Dios, sí. Sí. Qué bueno, los médicos. Sí, tuve esa. Ay, por Pero, favor. y también tendría que haber una parte de la medicina que sea, está los anestesiólogos, las anestesiólogas, pero que 2 veces, ¿viste cómo te regalan? No te regalan, lo pagás. Sí. 2 anteojos por año. No sabía, no uso anteojos. Claro, yo sí. O, Sí. viste, hay algunos que inclusive alguna cirugía estética, Ajá. que te digan, tenés 2 shots de la rica. Está bien. Venís muy arriba, Sí, sí. y Me vas y le gusta. decís, ¿para qué venís? Quiero mi shot de la rica. Me gusta. Dejame bobo acá 14 horas y me voy. Necesito relajarme. Pues, Déjame- bueno, a veces lo hacen también. Con médicos alrededor, Bien. ¿no? Controlado y esas cosas. Y después me gustaría hacer una lista de médicos como a cuáles hay que ir o a cuáles tenemos que ir. Tipo, oculista tenemos que ir. Sí, claro. Eh, Cardiólogo a cierta edad cardiólogo, tenés que ir. Urólogo, Tenés- ginecólogo, sí Tenés o que sí. ir. Proctólogo tal vez tenés que Sí, ir. y urólogo también es para mujeres. Urologo para mujeres nos enteramos el otro día. Sí. No, mi Eh, uróloga, la que fui últimamente era mujer, ahí dije, pero Qué incómodo, ¿no? No. en esa situación, lo Tra- incómodo de la situación, Sí, no por quien supuesto. está enfrente. No, por supuesto. Traumatólogo, bueno, Y si la terminar- situación lo pide. Pero todo ¿Habrá alguien que nunca fue a un traumatólogo? Muy buena pregunta, muy buena. Jamás Yo fui a un Yo no sé traumatólogo. si fui a traumatólogo. ¿Nunca te le golpeaste jugando a la pelota? Bueno, me rompí los meniscos, pero no sé si fui a un traumatólogo o fui... No, No, sí, sí, tuve que ir, al claro. traumatólogo tenés que Si me pasar. operaron, claro. Tenés que pasar Sí, por sí, ahí. fui a traumatólogo. Odontólogos son médicos. Sí, claro. Sí. El dentista es duro, el dentista, es duro el dentista. A mí, cada Muy vez duro. que hay un quilombo feo, hay que cerrar los dentistas y preguntarle si tuvieron algo que ver. Sí, claro. Sí, bueno, ya No sabemos sé. que es dentista. Por eso digo. Sí, dentista. Si no pasa nada, los volvés Bien. a soltar. Dermatólogo. Fui a dermatólogo yo. Yo no hace mucho, pero empecé a ir. Una vez por año, digo eso, mentira, una vez cada 2 3 meses. Cuando no había todavía tantos tratamientos para que no se te caiga el pelo, te mandaban al dermatólogo. Sí. Que Claro, te antes que mandan existen especialistas. No, y antes que estén todas esas empresas que te sacan Claro. pelo del ano y te ponen en la cabeza, Sí. te mandaban a lo de un dermatólogo. Y el dermatólogo, el mío era pelado. Bien. ¿Qué querés que te diga? Bueno, estamos comunicados con un angiólogo, Upa. que es Daniel Onorati. Doctor Onorati, aquí Pablo y Sebastián los saludamos, gracias por atendernos. Hola muchachos, ¿cómo le va? Ah, es joven, es cirujano también. ¿Cuántos años tenés, Daniel? 68. 68. Das mucho más joven, igual Sí. sos joven. Bueno, Gracias, muy amable. por favor. Daniel, bueno, está mal lo que te voy a decir. Habla de mi ignorancia, no habla de tu profesión. Yo no sabía que existían los angiólogos y tengo un angioma enorme yo. Sí, Bien. si querés, sí, decime. No, digo, nunca consulté un angiólogo. Tengo 50 Bueno. años, ya está, no consulto, ¿no? Sí. No, te conviene que alguien te haga un diagnóstico, obviamente. Uh. La angiología es una rama que en realidad involucra 2 o 3 especialidades. Ah, Es muy vieja, lo que pasa que es el verdadero nombre de 3 o 4 especialidades. Ah, La flebología, las venas, ujú. la bien. cirugía arterial, la cirugía vascular,
la cardiología y un poco de clínica médica. Claro. Sí. Sí, decime. No, que alguna vez me fui a un flebólogo, eso sí, ¿eh? Pero alguna vez me habían dicho, te la podés sacar la angioma si querés. Y a mí me parecía mucho operarme para sacarme una angioma. Hay que ver cómo es, Sebastián, hablo, ¿no? Perdón. Sí, Sebastián. Hay que ver, Sebastián, qué angioma es. Claro. Y qué tipo de angioma, porque hay varios. Es enorme, más, me ocupa todo el muslo, me ocupa atrás de, ¿cómo se llama? En la pantorrilla. En la pantorrilla del otro lado, digamos. Es, digamos, doctor, es muy malo jugando a la pelota, Seba. ¿Puede ser por el angioma? Gracias, Oblap. ¿Es bueno jugando a la pelota? No, Malo. malo. Y bueno, por eso me parece que capaz que el angioma lo molesta. Había que operar Pero a tiempo. no, Qué se buena puede excusa. arreglar. Qué buena excusa. Es como un Se puede continente. arreglar, Sebastián, hay cosas que obviamente tienen solución. Ujú. Hoy en día hay muchos métodos, entre ellos, antes era muy invasiva estos tratamientos. Ahora con el cateterismo, Claro. con los procedimientos diagnósticos no invasivos, el porvenir de la enfermedad es muy bueno. El porvenir Sobre de todo con Herling. un diagnóstico bueno. Porque lo más difícil en estas cosas que mezclan, como te decía recién, se mezclan los vasos sanguíneos con los tejidos circundantes, a veces hasta el músculo, a veces hasta el hueso, pero hay muchos tipos de enfermedades. No, de chiquito Vos me podés daba tener vergüenza una- porque de chiquito todos me preguntaban qué te pasó. Y no existía el bullying en esa época. Era. No, Jodete. yo no le podía decir a mis papás, me molesta que me pregunten esto, porque no se usaba querer tanto a los pibes como ahora. Eso por un lado, Sí. doctor. Y por otro lado, esto lo voy a decir por primera vez en vivo, al aire, en vuelta y media. Mi pierna derecha, donde tengo la angioma, es más ancha que la izquierda. Puede ser por eso, ¿no? Sí, puede ser. Claro. Es muy común que se acompañe ese síntoma y te repito, el angioma que tenés diagnosticado puede ser varias enfermedades. No, Sebastián. ¿cómo enfermedades, Tendríamos- doctor? Bueno, le tengo que poner un título, perdóname. Pero Pueden ser llegué hasta los varios 50, más o menos. Intacto, digamos, no intacto, pero No tan afectado por el angioma. claro, más por otras Es que yo cosas. No te estoy diciendo que vayas a tener que hacer algo. Ah. Lo que te estoy diciendo es tener un diagnóstico. Ok. Y el diagnóstico no es invasivo, no necesita catéter ni nada. Con una tomografía con contraste endovenoso se soluciona. Bien. Se hacen diagnósticos muy buenos con eso y muy precisos. ¿Y vos decís que me puedo sacar la angioma o no se puede eso? Hay que ver qué angioma tenés. Si yo te contestara eso por radio, Sebastián, estoy en radio, ¿no? Sí, estamos en radio. Bueno, si yo te contestara eso, Sebastián, no sería serio. Claro. Muy Porque bien. no lo vi, Muy no bien. lo vi, ¿me entendés? Gigante. Ahora, vos tenés asimetría de miembros. Eso es una característica típica de los hemangiomas, que cuando tienen los tejidos vecinos, como te decía recién, con edema, Ujú. requieren a veces tratamiento que no siempre es la cirugía. Claro. Muy bien. ¿Entendés? Asimetría de miembros me encanta. Sí, sí. Tengo eso. Voy a empezar a Es decir poético, eso. es muy poético. Es poético, podría ser una banda. Una banda indie. Exacto. ¿Quién toca Es hoy lo asimetría de mismo que miembros? decirle a un tipo feo que tiene asimetría de cara. Excelente, Exacto. excelente. Bueno, y doctor, hay algunos angiomas que son rosas, como el mío, rosa, rojo, y hay algunos que son marrones, más como el color de la piel, ¿no? Exactamente. Hay rosas, rojos, hay marrones, Ajá. hay unos que ya son tirando a negruzcos, Bien. y por eso te decía que el diagnóstico es muy importante. Ok, mi mancha es enorme, pero es probable que todos los seres humanos tengamos un pequeño angioma, por más chiquito que sea o no. Es muy común Es muy la común. aparición de angiomas. Cuando son chiquitos, a veces en los bebés, en chicos, desaparecen solos lo que le llaman los antojos, Ajá. y a veces quedan para siempre, y otras veces, como te decía, forman parte de un cuadro que involucra a los tejidos vecinos. Eso, pero no te asustes, No, yo es- ni lo vi, así que mal te puedo decir Claro. un diagnóstico No, nosotros sí lo apocalíptico, vimos. ni te puedo hacer un diagnóstico apocalíptico, ni un diagnóstico optimistudo, como digo yo. Claro. Hay que verlo y hay que hacer un buen diagnóstico, que te repito, por lo que me decís, tenés indicación de una tomografía. Upa. Si Bueno, yo te viera, pero no es nada una tomografía, es como una placa. bueno, pero para los hipocondríacos pasar a 2 cuadras de una clínica ya es peligrosísimo. Ya nos sentimos raros. Sí. No, tenés razón. Pero- tenés razón, pero Si llegué, pero si llegué a los 50, sí, doctor, es porque no pasa nada. A ver, no se ¿Vos crees que yo estoy de acuerdo con vos? Sí, yo Estoy necesito haciendo que- una trampa dialéctica. Claro, pero no.
Sos un Vos profesional. querés que yo te diga, mira, si llegaste a los de 50, nunca va a pasar nada. Y es muy probable que tenga razón que nunca pase nada. Pero- Seguramente no va a pasar nada. Pero no me lo podés firmar, y menos por Pero teléfono. decime qué haría yo si lo tuviera, seamos honestos. ¿Qué harías vos? Pregúntamelo. ¿Qué harías vos? Me haría una tomografía. Y me voy a hacer una tomografía. A Pensé los que ibas a 50. insistir. Pensé que ibas a insistir con que no le parece, doctor. Pero No, te la tienen, Sebastián, te la tienen que indicar bien. claro. Se pide tomografía axial computada con contraste endovenoso y reconstrucción en 3 dimensiones. Ahí la complican los médicos, cuando empiezan con las palabras difíciles. Los Lo demás... que pasa, nos complicaron los ingenieros, Claro, a nosotros ahí inventaron está. todas esas cosas. La Porque- culpa siempre así. Sí, porque nosotros no. Dale. Ya yo además cuando el médico me receta algo, le digo, ¿para qué lo copio? Decime vos, porque tu letra de verdad No sirve de nada. Es un lugar común lo de la letra, pero de verdad no se entiende nada, doctor. Bueno, a veces sí, la mía es clarita, porque Vamos todavía. de chico me hacían hacer caligrafía, pero Muy bien. hay otros que quedan con una letra horrible, que no se justifica. ¿eh? No. Viste que dicen, no, como escribí tanto en mi vida, escribo mal. No. Eso es una excusa. Claro, yo también tenía caligrafía. ¿Qué colegio fuiste? Yo fui al Colegio Roca, ahí frente al Teatro Colón, Sí, Bien, y sí. después en el secundario fui al Juan José Paso. Muy bien. Y la facultad la hice en la UBA. En la Bien. UBA. Muy bien. Bueno, doctor, Pablo, ¿querés preguntarle algo? No, perdón, ¿hay algún caso de angiomas realmente graves? ¿Existe eso? Porque Bien. toda la vida para mí fue una mancha, como una mancha de nacimiento y nada. Pero ante sus comentarios empiezo a sospechar que puede ser algo peligroso. No, yo no dije eso, chicos. No, digo Yo por dije los que tiene que tener estudios. Bueno, pero una cosa es estudiar y otra cosa es que sea peligroso. Ay, que Hay le pone un poco de estudiarlo para picante. saber ¿por qué hay que estudiarlo? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en una tomografía que ese angioma se origina en una sola arteria que manda demasiada sangre a la piel, con un cateterismo común y silvestre lo embolizan, lo tapan la arteria y se cura el angioma. Perfecto. Bien. Muy bien. ¿Entendés? Sí, claro, Entonces, clarísimo. La base de un diagnóstico preciso es hacer tratamientos en menos. Esas son las ventajas que tenemos ahora. Y lo más dramático, doctor, ¿qué es lo peor que te podría pasar por tener un angioma? Sebastián, no te va a pasar nada, hierba mala. Vamos Quédate todavía. tranquilo. Me quedo tranquilo. Eso quería escuchar. Si querés que te pida el estudio, me avisás, yo te lo mando hasta por WhatsApp. Pero un genio. Listo. Qué bien, qué bien. Bien, Honorati. Mándame Gracias, tu doctor dato, Honorati. tu obra social y yo te lo mando. Perfecto. Doctor, feliz día del médico. Muchas gracias por esta conversación y a disfrutar de la vida, doctor. Gracias, Sebastián. Un abrazo Hasta para luego. todos. Abrazo grande. El doctor Daniel Chao, chao. Honorati, cirujano vascular y angiólogo. Hola. Sí, muy bien. Mirá lo que aprendiste, ¿eh? Primero que existía. que existía. Que existía, no sabía. Tenés dos enfermedades que suenan a gravísimas y la vida no te afecta. Alopecia Y angioma. y angioma. No, el nombre es y asimetría de Asimetría miembros. de De miembros. Sí. Que no está hablando del pito. Acá habla de las piernas. Las piernas. Lo de la pierna más ancha ya lo sabía, me lo hice ver también. Pero entendés que entre tu Chile y tu Uruguay Ajá. hay una Argentina que también está en el medio. Que Sí, sí, es sí, una sí, asimetría de 3 miembros. Y de verdad no son respetados lo que tengo, porque yo te digo alopecia, No es nada. porque no te afecta, no te vas a morir de eso. No, pero tampoco te gustaría ser pelada. Claro, todo. tenés alopecia. Hay un médico que atiende en Villa Crespo que Sí. se llama Doctor Derrota. Ajá. Buenísimo, lo recomiendo. Mirá vos. Y hay una médica que Upa, es tu upa, vieja, que es doctora salvaje. ¿Es doctora? Sí, doctora salvaje. Mirá. Especialista en Seba, qué posiciones bacana, locas. tenés asimetría de miembro, pero lo Sí. bueno es que tenés simétrico Atlanta. Siempre pierde igual. Ah, qué gracioso, che. Me hace cagar de risa, che. Mirá, la gente se está riendo acá. Es experto en la letra B. Solamente se maneja con la letra B. Dice, qué agresiva está la gente. Está muy agresiva Qué la gente. Y vos tuviste un año No. sexualmente muy activo. No, también me imagino. Y claro, tu vieja está todos los días con otro, y bueno. Te afecta. Y le afecta. No es le como un afecta. angioma que no te Porque- afectó. No, porque saben que la vieja se está bajando a uno que tiene asimetría de miembros. Asimetría de miembros. Entonces suena como 3 piernas, digamos las cosas como tiene son. 3 miembros Tres- asimétricos tres unos piernas. con otros. Sí. Ninguno se parece al de al lado. Ah, por favor, por favor. Bueno, 2 cosas. Primero, hace 2 años le ganábamos a Australia, octavos de final. Estábamos en la cancha. Estábamos en la cancha En y, distintos lugares y estábamos. porque yo estaba nervioso. Porque te querías ir. Ya me iba a Madrid a comer. Terminar el partido me tomé un vuelo. Salimos del partido en la Sí. cancha a la noche. Con Guido sufrimos hasta el final, con Guido Coralo. Hay una jugada que hace un australiano maradoniana. Me acuerdo del casi gol, no me acuerdo de la jugada. Increíble, la jugada eludió a 5-6.
increíble. Un jugador ignoto de Australia, hizo una jugada monumental. Íbamos a la larga. Y salimos y todos en el grupo de la radio, ganamos, vamos, vamos. Y Pablo, que por un lado decís, qué heladera, pero por otro lado decís, qué útil. Dice, chicos, vengan para casa, o todos estaban en la misma casa, voy a hacer hamburguesas. Y nos resolvió ese momento que no tenía... Impecable. Eran las 12 de la noche, no sé qué hora era. Y ahí no se comía fácil a las 12 de la noche. No, peor país del mundo. ¿Podías rezar a las 12 de la mañana? Sí, comer no. Comer, no. Comer no. Bueno, me pasó con un médico. Entonces, en el día del médico, en el 47756688. Sí. Tratemos de. No vamos a lo dramático. Vamos a. Sí, no, se murió tal. No. Estamos hablando de boludeces. Sí, boludeces. Me pasó con un médico. Nivel de gravedad es que nos vamos a reír de vos si no te vas a ofender. Eso, que desnudo delante del médico. Sí. Bueno, cuenta Oblap en Inestable que le dicen sacate la ropa. Y tiene razón, se saca todo. Te sacás todo, te dicen sacate la ropa, te sacás todo. Si no, decime quédate en boxer. Quédate en la frase es dejate los calzoncillos Claro. y ponete este camisolín. Sacate toda la ropa y ponete este camisolín. Se estaban burlando de vos, Oblap, tal vez. Puede ser, pero para mí, yo cumplí. Me pareció raro que ir con el culo al aire era raro. Sí. Pero me dijeron sacate la ropa Bien. y vas a entrar a un quirófano. Te digo, sacate toda la Me ropa. saco toda la ropa. Adentro están las dos personas que más te importan en el mundo. Si yo no estaba. Sí, en mi corazón. Oblap. Bueno, estoy spoileando Inestable, que la pueden ir a ver el viernes, ¿eh? Tampoco es que esto. No, estamos spoileando. El viernes pasado hizo función a sala completa Sí. en el Nacional y para el viernes quedan muy pocas entradas, así que apúrense. Oblap el viernes en el Nacional con Inestable. Tremendo show a las 9 de la noche, Oblap. 9 de la noche. ¿Y a qué hora te vas a ir el viernes? Pensaba pedir permiso para irme a las 7 de la tarde de acá. Así llego a hacer una prueba de sonido digna. No, Ratti me dice que no con cara 7 y de... 5, dice Ratti. Bueno, el viernes lo hablamos, Oblap. Les traigo algo rico y a ver si me dejan. Carolina Dueck, que ya está en la sala, por supuesto, a Caro le pasó todo. Caro, ¿tenés angioma primero? Creo que no sé. Perdón, y vamos a la encuesta del día. ¿Tenés angioma, sí o no? Me gusta. Y segunda encuesta, ¿conocés a alguien con angioma? No valgo yo. Yo sí tengo. Javito, que le mando un Tu beso hermano enorme a mi tiene. hermano. tiene Abrazo angioma. al capo de Javier Fabria. Bueno, y yo también te valgo porque me conocés. Me Claro, conocía. yo también, sí. Pero el oyente no vale que vote ni por tu hermano ni por mí. No. Alguien que haya estado Claro. en contacto afectivo con ese angioma. Eso. Bien, Sarita. Hace 2 semanas, esta anécdota es muy nueva, Sí. tenía mucha tos. Ya me río. Y en mi familia se queja mucho de que yo, hasta que no estoy agonizante, no voy al médico. Bien. Eso es más de las otras generaciones, ¿no? De la gente más grande. Entonces, Igual un para sábado, mí hay que hinchar menos las pelotas en los hospitales. Para mí. Ajá. bueno, Tenés un poco de fiebre, bancate sí, para ir. ok. Tal vez se pasa mañana. Sí. no, yo pensé que tenía algo ya serio porque hacía 2 semanas que no paraba de Eso toser es mucho, 2 seriamente. semanas. Entonces voy a una guardia un sábado a la tarde, Sí. porque nada. Les encantan los médicos que vayan a la guardia el sábado a la No, tarde. tenía que ir a ver una persona internada, me dio dudas si podía ir a verla o no. Entonces dije, bueno, voy a hacerme ok. ver porque a ver si ya tengo algo. Bien. Yo pensé que como ibas a ver una persona internada, te mandabas a la guardia, hacías un 2x1. No, hubiera estado bien, pero igual me dijeron que no podía ir a verla. Entonces, me revisan un médico con 2 personas aprendices Mucho. y es me mucho. dicen, yo muy expuesta me sentí, Sí. y me dicen, parece algo alérgico. Bueno. Y entonces le digo yo, nada. No, porque yo siempre mi familia me critica que no hago nada y cuando llega un momento que me tienen que dar un inyectable o algo. ¿No me podés dar una mano con esto? Y me dice, no. Claro, pero yo necesito que vos me colabores, le dije. Si no, haceme un papel o algo. No, Entonces sos increíble, me sos hizo un increíble. papel ¿Y que qué decía decía, el papel? se refiere a alergia, no se indica medicación ni nada. Y yo con esa papeleta mandé al chat familiar, tipo, no me molesten más. Qué raros son los Dueck, ¿no? Qué intensidad, Qué ¿eh? intensidad. Qué intensidad. Muy bien, gracias, Carola. Vos sabés que... Carola le voy a decir ahora. Carola, me gusta. Sí. Cuando yo era muy chiquito, 11 años, Ajá. fui operado de una gónada. Me acuerdo. La gónada izquierda. De un testículo. De un sí. testículo, ¿no? El doctor Cravioto, no creo que ya esté entre nosotros, pero le mando a toda su familia porque fue un gran médico. para ¿Algo que ver con el nosotros. futbolista Néstor Omar Cravioto? No Mismo sabes. apellido. Bien. Y compatriota. Y compatriota. Sí. Cravioto era argentino, no sé, Néstor Omar. No, también. Listo, compatriota. Le dice a mis papis, acá viene la culpa de clase media A toda. ver. Está bajando un camión con culpa de clase media. A ver. Mi viejo le dice, mira, hay que operarlo ya. ¿Tu viejo dice? No, el Cravioto médico. le dice. Sí. Y mi hijo dice, bueno, dígame dónde es el mejor que se paga, y porque 11 años que yo. Le dice, la verdad, sí, la casa cuna. Bien. La verdad que la casa cuna hacen 5.000 de estas, los médicos son de primerísima. Vamos. Vamos a la casa cuna. Me operan, todo fenómeno. Ujú. Salgo de ahí y la culpa de mi viejo que estábamos ocupando una cama
Un hospital. Entonces la clase media empezó, dale, el camión empezó a hacer, y empezó a bajar la culpa de la clase media. Culpa. Al otro día viene mi papá, me dice, che, ¿podemos hablar? Sí, 11 años tengo, papá. ¿Qué te va a decir que no me queda otra? Me dice, mirá, que estamos esto, que la verdad que el hospital público, la importancia, porque esto... Tenés que hacer un trabajo insalubre ahora. Agarra y me dice, lo importante de todo esto es que más chicos aprendan a curar a más chicos. ¿Te molesta si viene un médico que te va a revisar con algunos alumnos? No. Pero me tiró tanta culpa y yo le dije, no, pa, si me sentí una mierda, que estoy ocupando una cama acá. Me dice, no, porque eso es importante, porque el hospital público me llena. Sí, pa, que vengan, 11 añitos. Caen 39 pibes y pibas de 21, 22 años. A ver tu testículo. Me destapan. Quedo en pito frente a un aula magna. No, pobre Olapcito. Y mi vieja al final orgulloso de mí, yo todo rojo. No, bueno, pero ahí mejor que eras un niño y no un adolescente. Mucho peor siendo 11 años está jugando ya en otra liga, Ay, ya estás. 11 años ya no sé en qué Muy situación duro. titular estaba, pero fue duro. Pobre Oblap. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, Seba, ¿cómo te va, Leo? Bienvenido, Leo. ¿Qué día cumplís años, Leo? 9 de mayo. Leo, no tengo acá el calendario. ¿O sí lo tengo? Yo no lo tengo, pero el 9 de mayo no lo tenemos. No sabemos si lo tenemos. Así, Bueno, Bien, si no lo tienen es el mío. Bueno, dale. te escuchamos, Leo. Bueno, esto transcurre hace unos 20 y pico años atrás. Yo trabajaba en una fábrica alimenticia de pastas, industrial. Sí. Y para manipular alimentos tenés que hacer la libreta sanitaria. En ese tiempo se hacía en Morón. Bueno, primero cuando me sacaban sangre era un martirio porque soy fóbico a eso, pero ahí no va la anécdota igualmente. Bueno, Bien. siempre me mandaban acompañado porque yo era fóbico de las agujas y lloraba y hacía todo eso. Pero la más graciosa que tengo también... Perdón, 9 de mayo no lo tenemos. Bien, perfecto. Adelante. La más graciosa que tengo, que aparte de la manipulación de alimentos, te hacían un estudio de fuerza anual, te controlaban si tenías hernias, hemorroides y esas cosas. Y íbamos en grupo de muchachos, en una fábrica mayormente trabajan hombres, y yo era el más chico de todos. Bueno, y un día en San Justo me atiende, bueno, fuimos 4 o 5 muchachos a hacer el estudio y entrábamos por supuesto al consultorio de uno. El médico era un hombre, parecía Gepetto, el papá de Pinocho. Tenía bigotes blancos, guardapolvo blanco, canoso. Chapatín. Y el consultorio era en un edificio y daba a la avenida Almafuerte de la calle de San Justo, digamos, y se veía la calle, digamos, y los ventanales estaban abiertos. Bueno, el doctor me hace inclinar a ver si había hemorroides, hasta ahí todo bien. No. Pero cuando me revisa los testículos, a mí me agarró una tentación de risa. Sí. Me sentó en la camilla, me empezó a tocar los testículos y apretaba, y yo, lejos de dolerme, me daba risa y me esquinaba. Y era tan fuerte la carcajada que de afuera mis compañeros decían, ¿qué pasa, narigón? Eran unos indios. Claro. Y el tipo no podía creer lo que estaba sucediendo. Claro, y porque bueno, para el médico no es gracioso, tal vez. Para el No. médico no es gracioso. pero para mí, lo que me hizo pasar la tentación de risa esa, fue cuando el tipo me firmó los papeles y me dijo, en tantos años de trayectoria, nunca me tocó un paciente tan irrespetuoso como usted. Me trató usted. Y me fui cagado de vergüenza cuando salí. Mis compañeros estaban descostillados de la risa. A mí, yo entiendo algo. Cuando te tentás de risa, es irrespetuoso para el otro, pero no es mala intención, no podés frenarlo. No, yo no lo podía frenar. Entonces, cada vez que lo veía venir con esa mano gigante que tenía, a intentar de vuelta palpar las hernias, las posibles hernias, mi risa, encima tengo una risa muy contagiosa cuando me tiento. Pero es nervioso, es un lugar de nervios. Yo entiendo que fue el primero que se reía. Digo. Sí, dale. Buah. Hasta el 7 no pasó nada, pero cuando fue adelante fue la cosa. Claro. Gracias, Leo. Un abrazo, loco. Un abrazo gigante, papá. Muy bueno el programa. Somos el buenos. O'Donnell mejor. Mucho mejor el de María O'Donnell, por supuesto. Ahora Que está cruzando los allí. sandos. Y nosotros, ¿qué hicimos? Nada. Hicimos. Comiendo, Un sándwich de salame y queso, pero prefiero el eso. problema ¿no? es Atlanta, que tiene asimetría de identidad, pues vive en la B y se piensa que es de la A. Se piensa. Esa es buena. Se piensa. Sí, la que no tiene complejo de identidad es tu vieja, que sabe lo que le gusta. Y le gusta muchísimo lo que le gusta. Epa. Y lo disfruta. Eso es lo bueno de tu vieja. Mirá, Forro. la conoces mucho, la señora. Sí, está muy agresiva la gente. Muy agresiva. Me está llamando la atención. Muy agresiva. Vino Carolina Saradoe, que ya se va a sentar aquí a la mesa con nosotros. Sí. Con un montón de temas, nos trae un juego. Y hoy tenemos un gran invitado hoy, Oblap. Un gran invitado. Sí, gran anecdotario. Sí, ya te digo quién viene, en un ratito nada más. Pero vendelo, decilo. Ya te digo. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Augusto, mi nombre. Bienvenido, Augusto. El mío, Sebastián, el de mi amigo Pablo. ¿Qué día cumplís años, Augusto? 24 de marzo del 83 nací. Ya lo tenemos, Augusto. 7 años de dictadura ese día. Seba, mirá cómo se ríe Seba cuando dice 24 de marzo. Sí, bueno. Es el día de la memoria, no se pueden olvidar. Muy bien. Augusto, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó con un médico? Más que con un médico, con un centro médico. Esto sí, fue más o menos cuando recién empezaban a pedirte los mails para mandarte los estudios médicos. Yo ahora tengo 37, en ese momento tenía 14 años, por ahí estaba en segundo año. Bien. Por ahí. Y me pidieron mi mail, yo haciéndome el chistoso me había creado uno y era Sexy Martin-Porongón. Uy, no, claro. No, es que quería que me coma, decía estaba con mi vieja, quería que me coma la tierra. Claro, qué difícil. Somos muy boludos. Qué boludo, qué incómodo. Es como peor cuando tenés que dar una clave o el otro le tenés que decir, che, fíjate mis mails que yo ahora no puedo. ¿Cuál es tu clave? ¿Mi clave? La clave, pasame, después, después la cambiás. Letra por letra te digo. No, decímelo que te escucho bien. C-U. No, dale, vamos. C-U-L-O. L-O-R-O-T-O. ¿Culo roto? No. Bien. Bueno, pero pasa el momento, pasa. Pasa, ya lo cambié el mail. ¿Y a qué te dedicas, Augusto? Higiene y seguridad trabajo. Mirá qué bien, che. Ayer salió una ingeniera en higiene y seguridad. No me acuerdo, no me acordaba. Bueno. Sí, me acuerdo. Sí. Augusto, muy bueno el programa, abrazo grande. Muy bueno, hasta luego. Chao. Hoy viene el Turco Cerezeski. Sí. Hoy manager de Juanse. Sí. Ex manager de Ilia Curacan de Valderramas. Ex manager de Charly García, ni más ni menos. Ha trabajado en la política con Menem, con Alberto Coban. Tiene un glosario de anécdotas tremendas. Es hincha fanático del Club Atlético Atlanta. ¿Por eso lo invitaste? No, nada que ver. No creo que hablemos del tema. Y tuvo un programa de Atlanta en la tribu. Ahora no recuerdo cómo se llamaba su programa. Lo estás terminando. Para nada. Nadie. Y él estuvo ahí en la fundación de Radio La Tribu, que fue es una radio muy importante. Sí, claro. 88.7. Qué memoria, Acordarme la frecuencia de esa. Te iba a radio. decir algo, pero es que ya es reiterado. No, decilo si querés. No, sos un boludo. Bueno, está bien. Es una característica. No, te banco Hay full, democracia. pero a la vez me da bronca que te acuerdes de esas cosas. Bien, esa es una cosa. Y la otra, quiero agradecer, se imprime la segunda edición de Patria y Familia. Gracias a los lectores y a las lectoras que han comprado el libro y a los que no son tan lectores y lo compraron para hacerme la gamba. Les agradezco muchísimo. No creo que nadie se lo compre para no leerlo. No, ya sé, era una broma. Sale la segunda parte de Patria y Familia. La segunda parte no, la segunda edición. La segunda edición, digamos. Es la misma novela, que por suerte le fue muy bien y imprimen más. Decidieron imprimir más. Si alguien compra para regalar para Navidad. Sí. Ponele, ¿no? Sí. Que es un lindo regalo, la verdad, que por un libro supuesto, abajo del árbol. ¿Dedicás? Por supuesto. Te lo traen y te dicen, mira, se lo regalo a mi tía Robertina. Le pongo para Robertina, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Toma, mucha falopa. Te como dato extra. Pégate un tirito en Navidad. Listo, perfecto. Es dedicatoria con... Yo haría hasta, te digo, haría un día acá abajo. Lo podemos hacer. Dedicás cosas, pero no puede ser mentira para mí. No, tráeme una característica real de tu familiar, de tu amigo. Perfecto. Hablando de familiar, un primo estaba leyendo el libro, primo mío. Ajá. Y otra persona se le acerca y le dice, ¿qué tal el libro? Mi primo obviamente le dice que es genial porque es mi primo. El mejor del mundo. Y el otro, para que vean cómo es la opinión pública y popular, le dice, el otro le dice a mi primo, yo sé por qué escribió ese libro, El Pelado. ¿Por qué? Le dice este familiar mío. Le dice, porque se quiere meter en la política. ¿Y vos cómo sabes esto? Conozco a alguien que conoce a la hermana, cosa que no tengo hermana. Es hermoso. Y sé del riñón de él de muy buena fuente, se quiere meter en la política y se está testeando con esto. Es espectacular. Y aparte, es espectacular. No me parece un gran libro como testeo para meterse en la política. No, todo lo contrario, pero es espectacular. Es espectacular. Bueno, a partir de mañana te voy a preguntar por tu hermana. Dale, mi hermana. Así que anda armándote un perfil. Y voy contestando. Y me vas contestando. Bueno, tenemos 2 encuestas que han terminado. ¿Tenés un angioma? Sí. El 20,8 dice que sí. Es bastante alto, Es ¿no? bastante alto, sí. ¿Conocés a alguien que tenga un angioma? El 40,7 dice que sí. Pensé que iba a ser mucho más alto. Para mí hay gente que conoce gente con angioma sin saber qué tiene. Claro, porque no es un tema de conversación. No es un tema. No es un tema de conversación. Y acá no valía yo. No, ya No sé. valía yo. Pero digo, si el 20% de la población tiene angioma, Sí. el otro 80% debe conocer a alguien de Por ese supuesto, 20. claro. Es más, no lo voy a hacer hoy porque me da vergüenza. Pero para mañana, todos los que tengan angiomas. ¿Te vas a chupar el angioma? No. Marina Moroni, compañera de la radio, tiene angioma. Ahora vamos al testimonio. Sí, varios tiene. Es un dálmata de angioma. Yo creo, Oblap,
que tal vez tengo la angioma más grande del mundo. ¿Sabes qué puede ser? ¿De verdad? Vos conocés bien el Yo angioma. lo conozco de memoria, lo toqué y lo besé. Sí, voy por el Guinness. Lo que digo es, Sí, si hay un angioma más grande que el tuyo, que lo traiga. salió en una tele, algo Sí, porque tuvo. O se lo muestra a mucha gente. Salvo que sea otra persona que lo tiene en la pierna y es más alta que yo, que puede ser eso. No, pero en proporción del cuerpo, Mi angioma es como una isla Malvina en el muslo sí. y tengo atrás del muslo también. Y abajo, en la... Tenés una pierna tomada. Una pierna tomada. Y en tu proporción de cuerpo corto, Claro. hay que decir la verdad, está muy tomado. Claro, pocas partes no tienen angioma en esa pierna. Que es... Bien, ¿Qué mañana es? es angioma day. En vuelta y media. Vienen Pero, todos vos- pero te venís con pantalones cortos vos. No, yo esta noche o mañana a la mañana me tomo veo cuánto mide mi angioma. ¿Pero por qué no te venís en pantalón corto y lo Me da hacemos en vergüenza, vivo? me da vergüenza. Pero si mil veces viniste en pantalón corto. Si me abrazas lo hago. Yo te abrazo. ¿Ahora Bueno, o mañana? Mañana. Yo mañana te abrazo. Y por ahí Hoy abrazas tenés tu un pierna. olor raro. Obra. Sí, no, hace 4 días Bueno. que no me baño. Y mañana me medís vos la angioma. Sí. Porque vos la vas a medir bien además. Sí, de hecho podemos hacer como aproximación círculo y sacar con... Claro, con- porque no es recta. Claro, hacer un pipo Bien. radio y hacer esas cosas. Marina Superficie. Moroni, compañera en Urbana Play. Marina, ¿cómo estás? No te escuchamos, Marina. No escuchamos a Marina, estoy realmente desesperado. Ahora sí. Marina, Sí. ¿angiomas en qué partes del cuerpo? Sobre todo en el pecho, Ajá. pero viene de una familia de mucho angioma Mirá. angioma desde el abuelo. Mirá. Pero la piel llena. Pónganse angioma de apellido. Y mi mamá se ha sacado angioma de acá de la nariz, como era una verruga, ya una cosa roja acá en la cabeza. Mirá. Muy grande, y yo he heredado, porque eso se hereda. Claro, y nunca te trajo complicaciones. Nada, ¿no? Nada. Voy a la dermatóloga, me los reviso, que tengan buena forma. Claro. ¿no? Y Buena forma que algo lindo, se parezca un caballito. Que sean estéticos. Claro, lindo, Algo lindo, estrellitas, una cosas estrellita, bellas. bien. Corazones. Solo una rama de la familia, tu rama materna es la que Exacto, tiene. la materna. Mira. Qué bien que habla Tremendo. Marina. Pero Vale. van naciendo. Van haciendo. Son nuevos. De repente digo, me pica, che, ¿qué es? ¿Y Me voy esto? rascando cosas que no Un veo, angioma. ¿viste? Y digo, ¿qué? ¿Vas teniendo Me más voy- angioma? Claro, van naciendo. No, a mí no me pasó eso. No, Vos yo. con el que ya estás vos. Claro, igual. yo tengo un montón. Ya estaría estando. Sí, es un Ya montón. estamos con ese. Ya estamos, ya. No hay más lugar. No, hay ya más lugar. el cupo Sí, ya para está, vos ya estaría. Ya está. Porque ¿Y en tu aparte- familia no siguió creciendo? No, solo se evita. Solo vos, Solo y vos. para arriba no tenés Para nada. arriba no hay y para abajo mis hijos. No, tienen como. Sí, una manchita. Ah, sí, yo también tengo alguna, pero no cuenta. No, una señora angioma tengo yo. O sea que sos No, el es fundador tremendo. de una tradición. Sí. Que no llegó a ningún lado. No llegó a porque ningún lado, no claro, llegó a qué ningún pena, lado. ¿eh? Queremos ver eso. ¿Y a vos te dio vergüenza en algún momento? ¿Sabes qué estoy pensando ahora? Sí que me los quiero quemar. Ajá. Porque en el pecho ya es una cosa que no... Justo hoy tengo escote. Perdón. Siempre venís con el Igual no, cote, no. siempre estás buscona, dale. Igual acabo de mirar el escote y una actitud Sí. rejeropa, pero vos me empujaste. Marina, Yo no quería ¿vos nos hacer querés nada. contar en qué lugar del pecho o te parece muy jeropa preguntarte eso? No, sí, Las o dos sea, cosas. realmente en el medio de los pechos. En el medio de los pechos. En el medio de los pechos y ya verrugoso. Ajá. Entonces no me agrada, no me Entiendo. siento cómoda ya, ¿viste? Es el angioma. ¿Alguien de ustedes dos averiguó? Se va a ver. hacer que no. Si es tatuable, ¿se entiende? ¿Si lo puedes tatuar? No. Es sacar, Esa, ¿no? ¿Qué te haces el médico? ¿Cómo vas a poder tatuar arriba de Recién una te acabo de angioma? enterar que se trata. Hace 2 minutos. No. Yo prefiero quemármelos, que es lo que hizo mi madre Está toda bien, su pero- vida. pero digo, por ahí Sí. tenés alguno y se arregla con un tatú de flores, ponele. Sería divertido. Como Sí. para encontrarle un motivo al Claro. rojo que sale tan... Exacto. El color natural. El mío es más rojo-rosa. Viste que no es rojo-rojo. No, no. Ah, Más rosa tipo Pero el para mí Inter por- de Miami. es tu color de piel. Vos ya sos muy blanquito. Puede ser. Perdón que opine de cuerpo. No, pero está bien. No, de de pieles. mí, Estás opinando de pieles, decí que lo- se puede. Yo lo siento que quieras. soy más, claro, un tono Bien. más arriba. Claro. Ahora, ¿por qué se puede opinar de cuerpos? No se puede opinar de cuerpos, pero sí se puede decir tal persona es boluda. Porque se opina de facultades mentales, no de cuerpos. Porque no Porque puedes no está hacer bien. nada con el cuerpo. O sea, si sos boludo, podés mejorar ser No. boludo. Quizás. No. Puedes hacer dieta también. Podés hacer dieta, sí. No, pero hay veces que no. Que incluso haciendo dieta tenés una, Bueno, y hay una veces- contextura. Y a veces sos boludo y no puedes dejar de ser boludo. Bueno, yo creo que Mirá es más nosotros. salvable ser normal. No, para mí son caprichos. Hay gente que Si no nació podemos boludo. hablar de lo demás, no hablemos de nada. Tampoco Ah. juzguemos. A mí me agrede más que me digan boludo que me digan otra cosa. A mí me decís gordo, no tengo ningún problema. Me decís cabezón forro y un poco Y me sí. afecta. Y claro, Y bueno, hay que trabajar en eso, chicos. claro. Pero no puedo adelgazar la cabeza. ¿O sí? Marina, Bueno, hay operaciones para todo, chicos, no sé. Marina, gracias. Gracias a ustedes. Aprendimos a quererte. Bueno.
¿Sabés qué? Ahora querría. Yo tengo mucho puntito rojo. A ver. ¿Podemos llamar a otro médico? No, vos estás rojo últimamente. No, ahora, siempre fui rojo. Pero cada vez está. No, mi nono era rojo. Muy preocupado por vos estoy. ¿Por qué? Porque estás muy rojo. No, siempre fui rojo. No, pero estás más Presión rojo. alta puede ser, pero Más rojo. muy rojo. El nono era un fosforito. Mirá. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 57 minutos en la República Argentina, 23.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llegó Carolina Sara Dueck. Julieta Luciana Pink está de vacaciones, insólitamente. Está aquí Pablo Daniel Fábregas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3 en la radio que ves en todo el mundo. Estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en KZO y te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches. ¡Bienvenidos! Vuelta y media cada tarde. Dejo todo para escucharlo, mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Arrancó la temporada que más nos gusta. Corona Sunset Sessions. Más que un festival, lleno de experiencias, rituales y música. Naturaleza, música, Corona y la mejor compañía. Conseguí tus entradas en cervezacorona.com.ar. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18. Lo vamos a saber dentro de poco. Ninguna novedad voy a darte. Naciste un martes. Se nota en cómo hablas y en esa forma de pararte. Y eso me hace amarte. Yo también nací un martes. No tengo por qué felicitarte. Porque si escuchas Vuelta y Media, no hay con qué darle. Naciste un martes. Un martes. Asimetría de miembros, una danza sin fin. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @Urbana Play FM. La energía argentina es impresionante, pero la de un grupo de amigas es inagotable. ¿Y si este finde nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, en el fin del mundo me parece bien. En las estaciones de YPF te cargamos la energía que está a la altura de tu energía y la de tus amigos. YPF, Energía Argentina. En el Ciudad tenés un carrusel de descuentos para ahorrar y disfrutar. Así que todos los días podés scrollear entre supermercados, combustibles, gastronomía, farmacias, indumentaria, cine. ¡Upa! Oye, ¿descuento en cines? Listo, me voy a ver una bien pochoclera. Si vos también querés ahorrar todos los días, pagá desde el celu con tus tarjetas del Ciudad. Abrí tu cuenta gratis y no te pierdas todos estos beneficios. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para ver topes, días, vigencia, medio de pagos, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta el bancociudad.com.ar. El Cruce Saucony 2024. De acá en más. Programa especial. Este miércoles 4. De 6 a 9, María O'Donnell desde San Martín de los Andes. Escuchá el relato en primera persona sobre cómo es la carrera de trail running más importante del mundo. Una auténtica aventura de 3 días y 100 kilómetros de montaña por la Patagonia Argentina. No todos pueden correrla, pero nadie que la corra podrá olvidarla. El Cruce Saucony 2024. Viví la experiencia por Urbana Play 104.3. Multiplataforma. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Twitch y KZO. Estamos a full porque arrancó el Black Friday en Frávega. Aprovecha hasta un 45% de descuento. Hasta 18 cuotas sin interés. Y envío en 24 horas en seleccionados. Este Black Friday, fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales.
Llega a Buenos Aires Trap y Burger King te invita a ser parte del festival. Busca el combo Trap King en nuestros locales y participa por entradas y premios instantáneos. Estás en llamas. Burger King. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar/promociones. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Urbana Play anuncia Lollapalooza Argentina 2025. Alanis Morissette, Justin Timberlake. Olivia Rodrigo. Shawn Mendes, Benson Boone, Foster the People, Tambionica, Tuo, Rufus the Soul, Woz, Nati Peluso, entre otros importantes artistas internacionales y nacionales. Argentina fucking rule. 21, 22 y 23 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza Argentina 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. BBVA presenta Esperando la carroza. ¿Con esto te vas a casar? Esta mujer te mete los cuernos el primer mes de casado. ¿Te lo dije o no te lo dije? Esperando la carroza. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Tentate con Chicken Shell. Esperando la carroza. Únicas 8 semanas. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Te lo dije! Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estamos en X. @UrbanaPlayFM. Pica, pica, Picadeli, podés retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica la pedimos en Picadeli. Con doble C. Picadeli. Con doble C, C. Picadeli. Con doble C. Picadeli. Asunción a la gloria. La Academia obtuvo un título internacional luego de 36 años y Olé presenta la revista de Racing campeón de la Copa Sudamericana 2024. El paso a paso hasta el triunfo, la intimidad de los festejos, testimonios exclusivos y más. Una producción periodística imperdible y de colección para todos los racinguistas. Ya está en tu kiosco. ¡Apúrate! Un día llegas. Por este miércoles 4 de diciembre, 20% de descuento en toda tu compra pagando con Mercado Pago. Podés combinarlo con todas las ofertas, cupones e incluye todos los productos. Con día llegas. Oferta válida por el 4 de diciembre de 2024. 131. Si todos los productos se acumulan con otras promociones con todos los medios de pago dentro del Mercado Pago, teniendo en cuenta débito y crédito en un pago unido de compra 15.000 pesos para legales en dionet.com.ar/legales. Cerrando su gira por todo el país, Piti Fernández presenta su nuevo disco, Tuertos Vivos. 7 de diciembre, Seart Media. Anticipadas en Paz Live. Produce 300. Disney celebra una Navidad inolvidable. Los miércoles 20 y 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre, tus compras con Supermiércoles tienen recompensa. Registrate en APA, presenta tu factura de 150.000 pesos o más y llévate 2 entradas para el show. Y a mayor monto, podés obtener mejores ubicaciones para estar más cerca de tus personajes favoritos. Acércate a los mejores shoppings. Acércate a la magia de Disney. Consulte términos y condiciones en www.promocionesshopping.com. Todas las semanas, en Perros de la Calle, BBVA nos acerca Salud Financiera. Soluciones personalizadas para lograr el bienestar económico y tomar el control de tu día a día. BBVA, creando oportunidades. Llega el verano, llegan las vacaciones. ¿A dónde vamos? Mitad quiere playa, mitad quiere sierra. Tranqui, no importa qué destino elijas. Lo que importa es que FATE te regala la mitad de tu segundo neumático. Así como escuchaste, ¿eh? Despreocúpate. Con FATE, la mitad de tu viaje está resuelto. Este verano, elegí FATE. Bases y condiciones en fate.com.ar. ¿Mateando? Desplegando. Preparando. Cebando. Tomando. Pasando. Proba Mateando. Mateando, la pasás bien. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Nueva temporada de Vuelta y Media. Disponible en todas las plataformas. Vamos a ver un alargue.
Recaudo. Y después, si no se rompe la paridad, esto se va a definir desde los tiros, desde los 12 No, hoy no voy a cenar con los pibes, mandarle saludos, pero no, es que se fue mi mujer de vacaciones y la verdad estoy disfrutando solo en casa. Mandarle un beso a todos los chicos, no voy a comer asado, ¿me entendés? Y claro, vos me entendés. Bueno, te mando un abrazo. Dale, Chueco, beso. Conduce Leon Goretzka, juega para Coman para Goretzka, Goretzka al medio para Musiala. Pero la Musiala puta que la madre. juega larga para Michael Olise. Ya sé quién es. Olise para Neymar, Olise. Que se vaya. Neymar, otra vez Olise. Concéntrate. Que se vaya. ¡No hay nadie! ¡Cuña! ¿Qué querés? No, sé que mi hermano no está, que está solo. Venía a hacerte compañía. No necesito, estoy feliz como estoy. Te conozco, sé que necesitas, dale. No, chao, andate a tu Dale. casa. Cuña, dale. Cuña. No te voy a abrir. Gor. No te voy a abrir. Gor, me meo. No me digas Gor. Pero me estoy... Meate, prefiero un quilombo con el consorcio antes que tenerte a vos a solas. Entro al baño y me voy. No, me da afuera. Entro al baño. Me da Por afuera. favor, dale. Por el agujero del ascensor. 2 minutos, dale. No quiero. Gor. Por favor. Cuña. No me digas Gor ni cuña. Dale. No, por favor. Entro, voy al baño. No. Che, le cuento a mi hermana, ¿eh? Yo te abro. ¿Vas al baño? Dale. Ni te lavas las manos y te vas. Nunca me lavo la mano. Qué asco que sos. Dale. Baño. Cuña. Bueno, baño. Hola, ¿cómo andás? Gracias por venir. Bien. No me hace falta. Estoy contento. No quería ir al baño. No quería dejarte solo, Cuña. Estoy muy bien solo. Bueno, tranquilo. Estoy muy bien solo. Sé que cuando... ¿Vos te viste la cara? Es porque vengo de mucho ritmo. Esto era para bajar los decibeles. ¿Estás viendo fútbol? No, estoy viendo un capítulo especial de Barney. No, es un partido. En este se dan cuenta que están los sueños y están todos drogados. Pero igual no te quiero molestar. Por eso digo, cállate la boca. Miro el partido, termina el partido y me voy. No, pues siempre rompes la bola. No, no digo nada. Callado. Dale. De verdad que estoy en paz. Dale. Múnich Bayern, ¿no? Lo dice ahí arriba. Sí, ¿Qué verdad. haces? No. Pelota por izquierda, buen envío. A correr, gana, se llevó la pelota. 1-1. Corre bien. 1-1. ¿Cuánto dice ahí arriba? 1-1. Entonces, ¿para qué? No hables. ¿Está bien? No hables. ¿Birra? Ha caído el partido, ya no es el mismo que ¿Birra? era sobre el final de la primera etapa. No te estoy escuchando. ¿Ahí? Por favor, no me hables más. Bueno, yo no hablo más. Listo. Ahí está. Para que le mando un audio a un amigo. No me interesa. No, Dale. andate afuera a mandar el audio. Dale. Estoy tranquilo viendo tele, por favor. Dale. Que ¿Qué hace Gallego acá en la casa de mi cuña? Pobre, estaba solo, vine a hacerle compañía, me llamó. Es como lo odio. Para que venga a estar un rato con él. ¿Cómo lo odio? Puede ser Y en voz baja. me gusta estar con él, ¿viste? Escúchame, estamos viendo acá un partido de fútbol. 1-1, ¿no? 1-1, está ahí arriba. Está ahí arriba, 1-1. Bueno, después hablamos. Si te querés venir para acá, avísame. No, me prestás el celu. No. Señores, Déjame ver el partido, Cuño. pregunto yo, y es la pregunta que creo que se hace todo. Ahora ahí me contestó. Andate de mi casa. ¿Cuándo se Andate. Viene para acá. me dice. No quiero que venga para acá. ¿Cómo es la dirección? Porque No te voy a decir la dirección. No quiero que venga. Escúchame, Cuña, digo, amigo, anda hasta... Hola. Por favor. Para que le digo... De verdad, por favor. La dirección exacta. Por favor. ¿Cómo se llama él? Anda hasta a Borlesi ¡No vengas! y a Mesano. Te odio a vos y a tu amigo. Cuando estés en Borlesi y a Mesano, avísame. Avísame, nos avisamos. Por favor. Silencio, veamos el partido. Veamos dale. el partido. Cállate la boca. Dale. Cállate la boca. Termina siendo quizás la realidad. Si no lo aprovecha. Estás a punto de hablar. Yo estoy No, nervioso. no dije Estoy nada. nervioso porque estás No a dije punto de nada. hablar. 1-1, ¿no? ¿Vos volvés a preguntar 1-1? Sí. ¿Viste ese florero? Sí. Te hago un enema de flores. Dale, Gor. Silencio. Se viene Tomás. Sí, señor Müller se va a venir al campo de juego a continuación. Qué bien que lo pone a mí hablar. Sí. No hables más. Es bueno este, ¿eh? Es bueno. Ni lo conocés. Ni lo conocés. A ver. Centro de Kimmich, que está Kimmich, y se lo sacaron de la Ah. cabeza. Se lo sacaron de ¿qué? la cabeza, señoras y Se lo señores. sacaron de la cabeza. No saben ni quién es. ¿Quién es quién? A ver quién es quién. ¿Vos quién querés que gane, Cuña? Estoy viendo partido, me da lo mismo. Quiero relajarme. Voy a estar viendo esto, voy a estar viendo dibujitos o viendo porno. Me da lo mismo. No, porno Para no. colocarla, para meterla larga Relájate. ahora. Ya, para meterla No hables larga, más. y Volvés Joshua a hablar y Kimmich te doy un va a meter coscorrón. tres Voy a la heladera. cambios. Haz El lo que Bayern quieras. Múnich ya lo va a estar contando. El La querido puta que me Nicolás parió, la Mauricio. puta Joshua madre. Kimmich para colocar el centro. ¿Qué pasó? No, apagué. ¿Qué pasó? Así charlamos un poco. ¡Prende Dale. la tele, tarado! No, siento que ¡Prende la tele, querés tarado! ocultar con el fútbol. Andate ¿Qué querés de mi ocultar? casa. Gor,
No me digas Magor, estaba tranquilo, en paz. Ahora hay que esperar que venga mi amigo. No quiero ver a tu amigo, lo conozco. Cuando decís no es porque... I walk the lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's on me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. And the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. To here I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind. On the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines of what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. To here I walk alone. I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. When the city sleeps and I'm the only one and I walk out. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. To here I walk alone. Y en vuelta y media a las 6 de la tarde con 20 minutos en la República Argentina. Y Carolina Dweck se sienta a la mesa de este programa. Qué alegría, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué sé yo? Normal. Bueno. ¿Vos? Yo, mira, ni te digo, me olvidé el cable de la computadora en la oficina. Llegué a un bar acá a la vuelta devastada. Devastada. Tal el escándalo que hice, tal el escándalo que mis compañeros de trabajo me dijeron, tranquilízate, te lo mandamos. Y después tuve que comprometer a la gente en el bar, porque yo estaba trabajando. O sea, vieron que cuando uno trabaja en un bar, es difícil ir al baño. Pero mucho más difícil es ir. No, dejar ¿y la cómo haces con computadora la compu, la billetera, la llave del auto? Confías. No, pero mucho peor es con un bar estallado, salir a buscar a alguien que te trae un sobrecito con tu Claro. cargador. ¿Y no puede entrar?
Parece que no, porque tenía un vehículo portátil. Entonces, comprometí un montón de gente en mi cruzada y les agradezco a todos por haberme hecho feliz. Bien. De hecho, hasta me indigna porque me salió muy barato el transporte. Podría haber pagado el doble como castigo. Pero bueno, me parece que no pasó. Tranquila, no te castigues. No pasó. No pasó. Bien. Bueno, chicos, estuve pensando mucho esta semana. Vivo con un adolescente para quien el comienzo de Gran Hermano ayer coincide con la finalización de su ciclo lectivo, casi en una especie de match perfecto de educación y ocio. Entonces pensé desde la semana pasada qué me interesaría a mí escuchar si no viera Gran Hermano o si lo viera en esta columna. Entonces, ¿qué armé? Al final de la columna te lo cuento. Ok. ¿Qué armé? Lo que llamo la guía definitiva que estamos con este tema para ser espectador de un reality hoy. Muy bien. Hoy. Después, al final de todo esto, vamos a poder ver si en este momento estamos para clasificar o no en estas necesidades que, obviamente, de manera arbitraria y totalmente autoritaria, yo estoy sumando en esta lista que yo considero. Muy bien. En primer lugar, obviamente, como con cualquier consumo mediático, elegí creer. Para ver un reality, vos tenés que elegir creer. Si estás sospechando, no sirve. Si estás, ay, no sé. Ay, pero si estaban recién cocinando y estaban todos los platos ahí. Claro. ¿Cómo es que ahora para probar el plato no hay nada? Entiendo siempre que el espectador le tiene que poner su cuota, pero el producto tiene que dar también credibilidad. Si se zarpa un poco, dejás de creer un momento. Es cierto. Hay un nivel de verosímil mínimo que tiene que tener para no romperse. Ok. Pero si vos estás todo el tiempo diciendo, ay, tenía puesto esa medida, ay, tenía puesto esto, Está bien. ay, pero ¿no tenía el puré a la izquierda? Bueno, dale, en serio te digo. Está Ponete un documental, enojada. ¿entendés? Hay algo de mirar un reality que lo que te pide es cree. Cree por un rato, por este momento, Muy bien. por este periodo. Hubo algo raro, che, pasó algo. Si vos querés ver un reality, cualquiera, puede ser un reality el que terminó de tipo Expedición, Love is Blind, o Bake Off, o Gran Hermano, cualquiera, porque digo, es un formato que a los que tenemos más 40, 45 en mi caso, nos parece como, qué sé yo, pero si empezás a ver la grilla de la pantalla televisiva y de las plataformas, hay mucho de reality. Claro. Yo no sé si ustedes consumen, pero yo consumo mucho los de repostería que salen mal. Hay una serie que se llama Nailed It. Sí, ¿Cómo haces tantas cosas? No, pero no son tantos capítulos. Pero lees no es tanto, ves tanto, cocinás en tu casa además. Pero cocino mientras escucho un audiolibro o veo algo. ¿Entendés? Hago cosas en tándem. Entiendo. En tándem. Entiendo. Es un programa que está grabado, no funciona como reality, pero hay como un desafío de hacer una torta dificilísima cada vez y a todos les sale pésimo. Y es gracioso porque es el efecto contrario a la emulación de Bake Off. Entonces, en primer lugar, elegir creer. Muy Ay, bien. se lo hicieron, no se lo hicieron. ¿Cómo saben el frosting? Elegí creer. Muy bien, perfecto. Nadie quiere buscar el verosímil total en nada. 2. Y esto se los digo a los que son nuevos o relativamente nuevos en este género. Felipe. Nada de lo que pasa es definitivo. El que se va, puede volver. 17 veces puede volver. Pero antes no era así. Antes no era así. Ahora cambió. Había un repechaje. Ahora, si ustedes siguieron los avatares, por ejemplo, de Bake Off, no, es una especie de circuito ad eternum de y vuelven, y se van, y se van, y se van, y ¿No vuelven. le saca gracia eso al reality o no? Yo, en mi opinión de persona grande, pienso que sí. Parece que las generaciones actuales necesitan un poco más de flexibilidad y bla. Bien. Igual Marvel y DC y qué sé yo viven reviviendo gente que había también, exactamente, se reviven muertos. Y todas las bandas que están volviendo, ¿no? Están volviendo bandas. Le dan 18 tiros a un personaje y justo no se murió. También Bien. eso es parte de los verosímiles que necesitamos creer. Perfecto. Entonces, no dramatizar si pasa algo en un reality que estás viendo, porque tal vez en 15 minutos vuelve. Y en realidad, muchas veces en realities tipo Gran Hermano, el que sale muy al principio y está un mes mirando, entra y llega a la final. Claro. Si juega bien, Porque entra y llega a la final. Ve la casa desde afuera. Ve todo, ve la perspectiva, ve todos los hilos que no ves. Bien. Igual daría la sensación, por lo menos por el Gran Hermano pasado, al que parcialmente vi, que no es que los que salen estudian tanto como los de otras generaciones. Yo recomiendo, si alguien me está escuchando, hay que estudiar un poco más. La casa, el movimiento. Si estás como suplente, ponete a estudiar. Un Hacete laburo. cuadros, laburá. Hacé como Claro. si fuese un laburo. Bien. Si lo estás viendo, no dramatices. Tu candidato que ayer entró y te pareció espectacular, ¿lo van a eliminar el domingo? Tranquilízate.
Tranquilízate. Va a tener 27 chances de volver. Bien. No pasa nada. 3. Pero perdón, hacerse drama también no es parte de vivir el reality. Bien, Ahora voy. Está muy bien la pregunta. Está muy bien. 3. Hay que administrar la energía. Hay un libro, miren cómo hago conexiones en mi mente que no había pensado. A ver. Hay un libro que me gustó mucho de Nadine Lifshitz que se llama Carrera de Fondo. Lo leí, muy lindo libro. Muy lindo libro. Muy buen Me libro. puso triste igual a mí un poco, ¿eh? Me puso triste, Y pero después contento. está muy bien escrito, está muy bien. Nadine. Pero me el pareció concepto- verla en la calle el otro día. Ah, no la No me conozco. animé a saludarla porque la vi. ¿Aparece en una foto o no? No, yo lo que hago. Vi una foto en otro lado. Yo termino de leer y si me gusta mucho escribo, ¿eh? No, Yo le escribí, le dije, che, era la verdad muy interesante el libro, Qué me bien. angustié. ¿Te contestó? Sí, por supuesto, me Muy bien. contestó. No digas por supuesto. No, bueno, pero si no lo hubiera Qué contado. adelantada que es, ¿no? No, si no lo hubiera contado, pues la expongo. Bien, No, ok. si me gusta mucho el libro, yo El le libro, agradezco. Repitamos cómo se llama Se el llama libro. Carrera de Fondo, lo editó Vinilo. Y el concepto de, más allá de que en el libro no es el contexto de un reality, no tiene nada que ver, pero el concepto de carrera de fondo a mí me sirvió desde que lo leí para pensar. ¿Vieron cuando uno no administra bien la energía? Y una carrera de fondo no son los primeros 5 kilómetros. Claro. La carrera larga. Pensemos en O'Donnell, Tenés que 100 guardarte. kilómetros está terminando de correr hoy. La maratón son 42 kilómetros. 42, 125. No te quemes en los primeros 3. Claro. Porque no vas a llegar. No. Entonces, la idea del reality como carrera de fondo es fundamental. Chicos, dura todo muchísimo. Entonces, hoy estás entusiasmado, sentís que te ocupa. Ok, administrar la energía, pues no llegás al final. No llegas. No llegás al final. Santiago del Moro dijo que quiere que dure un año. Mirá. A mí me parece un montón. Qué Lo ganas. dijo así como ¿Cómo le por gusta decir. laburar? Una desgracia. Mirá que nosotros laburamos, pero Sí, sí. ¿cómo No, le gusta? miren que el chabón se va a la 1 de la mañana y a las 6 de la mañana está al aire. No, que le gusta laburar no cabe ninguna duda. Yo, es de mi team, pero bueno, él tiene que dormir, tiene que tener una vida. Más o menos. O tal Administrar vez la es como energía. Oblak, que se quiere ir de la casa todo el tiempo. Ah, claro. Dale, Oblak. No lo Re pensé. casero. Bien. Para pensar cómo ser espectador de un reality show hoy, de un Sí. programa de este tipo, Ajá. el rol de las redes sociales no es prescindible. No es prescindible. No es prescindible. ¿Qué quiere decir eso? Que es imprescindible. Es decir, creo yo, esto es polémico, que no se puede ver hoy un reality sin verlo en tándem con las redes sociales. Entiendo. ¿Qué quiere decir esto? Los cortos, los resúmenes, los comentarios. Hay algo de Esto se verlo. extiende a otros espectáculos. El Por partido de supuesto. fútbol, Por supuesto. el debate político. Se ve todo con las redes sociales ahora. Sí, la pregunta es, ¿se ve más lo que pasa en redes sociales y se tiene de fondo lo que pasa en la pantalla o es al revés? Pues la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo ayer, por ejemplo? Y si algo pasa en la pantalla, lo vas a ver. Si algo pasa importante, lo vas a ver en las redes. Lo vas a ver en las redes. Claro. Lo tenés de fondo, incluso muteado. Yo ayer no estaba viendo el ingreso de los participantes de Gran Hermano, no lo estaba viendo, Pero. pero en un momento abro Twitter y nada no era de Gran Hermano. O sea, todo era sobre eso. Entonces yo podría haber estado viéndolo o no viéndolo, pero en algún punto estaba vinculada con ese contenido. Igual y acá, cualquier duda, hoy tenemos a Poggi. Hoy viene Diego Poggi. Diego Poggi. a Poggi hay que preguntarle todo. Y hay que preguntarle todo Hay que porque fue preguntarle parte de todo. la gala de ingreso. Ajá. Hay que preguntarle todo. Lo que sí también tenemos que considerar, y esto es difícil para personas obsesivas como yo, es que tal vez nos vinculamos con personas, y ahora viene el punto 5 sobre esto, que solo ven recortes. Claro. Porque también es cierto que Y lo vas armando. hubo mucho... Son hubo como los mucho- hinchas de la selección. Son ¿Qué? hinchas de segunda. Bueno, es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Yo creo que si aguantan toda la carrera, están ok. Pero muchas personas ahora, justo, bueno, cae muy bien para las adolescencias y los jóvenes que no trabajan, pero, pues no tienen clases, quiero decir. Pero hay algo de, bueno, los horarios, la extensión, no se puede ver todo. Y aparte hay, en el caso de Gran Hermano puntualmente, que empezó ayer, hay transmisión todo el tiempo. Entonces no se puede ver todo. Bueno, el recurso de los resúmenes funciona para todos los medios también. Digo, hay películas que se pueden ver parcialmente resumidas en TikTok, por supuesto, de manera controversial, Claro. pero hay algo del consumo, del fragmento que en este momento ser espectador lo involucra. Y ahí hay otra pregunta. A ¿Querés ver. estar enterado o querés disfrutar de la obra también? Porque con un tráiler o un resumen de la película, no es un reality, ¿no? Es otra cosa. Sí, sí. Podés enterarte de qué va la película, pero tal vez no la disfrutaste. No, bueno, ¿Qué es lo que estamos buscando? Pero en Tener- un reality los puntos altos buscas, Claro, ¿o en no? un reality sí. En una película disfrutás del proceso. Claro. Lo mismo que una novela. Te cuento cómo es tal novela y voy a decir, no, quiero leerla. Quiero ¿Qué me leerla, estás claro. contando? Pero de un partido, un reality de un partido, decís, bueno, veo los goles,
No es lo mismo, pero ves los puntos salientes del Un encuentro. par de patadas, un par de Claro. goles. Y lo que sabemos todos es, no pasa tanto en ningún lugar. Entonces, Es si ves los cierto. puntos altos, sentís que estás frente a una edicionaza de ese reality. Por ejemplo, yo el Bake Off no lo vi sistemáticamente, pero sí vi un montón de fragmentos. No digo que lo entiendo perfectamente, pero puedo entender cuáles son los perfiles de los participantes y 3 desafíos sé. Perfecto. Ahora, podría discutir con alguien que lo vio. Ahora, ¿cuánto más vio el que lo vio entero que el que yo vi el fragmento? Lo mismo pasa con Gran Hermano, no así con una película, con un libro, que decís, bueno, vi el resumen o me bajé el resumen por un procesamiento de inteligencia artificial y hay algo de la experiencia, del matiz. Entonces también es cierto que son muchas horas de transmisión en estos programas y muchas veces encontrarte con el resumen es como, contame mínimamente para hablar en el ascensor y en la oficina un poquito. Bien. El punto 5 A ver. contradice totalmente el punto 4 en un punto, Ajá. que es, necesitas personas que lo estén viendo con vos. No con vos, con vos. En las ¿Entiendes? redes. En la vida. En la vida. En la vida. Un familiar. Si no tenés un familiar, un compañero de trabajo, yo creo que siempre hay uno, ¿eh? Siempre hay uno que decís, no me unía nada con Marta de Recursos Humanos, pero al final terminamos almorzando comentando Gran Hermano, terminamos viendo Bake Off, trajo las masitas que hicieron ayer, entonces yo quiero traer las masitas. Necesitamos un grupo de pertenencia que nos acoja. Y si no lo tenés en presencial, por ejemplo, yo estoy en un grupo de hace 2 Gran Hermanos, yo lo tengo archivado el grupo porque para mí Ajá. es un montón de intensidad. Vos tenés un grupo de Gran Hermano. Claro. Habla Pero fuerte, pará, ¿no? de hace 2 Vota Gran todo. Hermanos. De hace 2 De Gran hace dos. Hermanos. ¿Y quién está, por ejemplo, ahí? ¿Podemos saber quién Está muy bien, porque está muy bien curado el grupo. Tiene unas reglas muy estrictas que es. No, me imagino. Si vas a sobre decir. Gran Hermano. Si vas a decir como no, esto es todo mentira, no sé qué, te echan. Te vas. Te ¿Se echan. puede hablar de otros temas o solo de GH? No, se habla de Gran Hermano. ¿Hay familiares? Ahí está mi hija, nada más. Ajá. Después amigas y amigas de amigas que se fueron sumando, pero es un grupo muy acotado. De hecho, estaba una ex persona de recursos humanos de acá que todavía no se fue. ¿Solo mujeres? No, hay un par de varones. ¿Ex persona que quiere decir que ahora es un animal? Una ex trabajadora de esta emisora que sigue en el grupo y se comenta mucho. Yo lo archivé porque yo ya la anterior la vi la mitad y esta Claro. todavía estoy decidiendo qué voy a hacer. Pero hay algo de la socialización y la tematización que muchas veces cuando vos te desenganchás, te engancha otro o te comparten un clipcito y como que decís, ay, me fui un mes, pero volví, bueno, más o menos, qué sé yo, tampoco pasa tanto, tampoco cambia tanto. Entonces, ¿cuáles son las claves en síntesis para hoy convertirse en un espectador de un reality show con la posibilidad de ver Gran Hermano que empezó ayer? Es decir, no sabemos nada cómo va a pasar, no sabemos cuáles son sus avatares ni nada. En primer lugar, creer. Creer. En segundo, Socializar. Administrar la Ajá. energía, el tiempo, la bronca, la indignación de que se fue. Diversificar los medios de comunicación por los que te informás. Muy bien. La hipótesis que tengo es que si solo ves la tele, no lo sostenés. Si solo lo ves en redes sociales, no lo sostenés. Si haces un mix and match, un poquito acá, un poquito allá, no todo a la vez, no todo del mismo modo, te desenganchás, vas y volvés, puede ser un consumo que te acompañe el verano y que te guste. Ahora, si todo lo que dije a ustedes les parece que no va con ustedes, que no están para creer, que no están para tener grupos, ni para diversificar, ni para llegar a la radio y decir, Mueran. che, ¿vieron lo que pasó ayer? Bájense. Ahora, ¿se puede criticar un consumo cultural que a otro le interesa y le es muy relevante? Sí. Por supuesto. Déjennos en paz a los que vamos a criticar, déjennos en paz a los que vamos a consumir. ¿Por qué? Porque yo no tomé posición todavía. Voy a esperar una semana y en una semana les digo si estoy adentro de este Gran Hermano O estás afuera. o si me bajé. Esto sirve para la vida, lo que hizo hoy Carolina Sara Dueck, no solo para ver Gran Hermano. Oye, para tu familia verlo un poco en televisión, Por un poco ejemplo. en Twitter. Un poquito y un poquito. Te puede cansar verlos todo el tiempo de la misma manera. Es que es de locos, Y es de compartís locos. con amigos, decís, no, porque mi tía, ¿viste? No, ¿Viste está lo que bueno. hizo mi tía? No. Ah, cierto, porque es mi tía. Claro, no lo viste. Y pero vas subiendo a las redes lo de tu familia, está bueno. Mi hija me dijo ayer lo siguiente, A ver. estuvimos 10 días solas, porque mi marido estuvo de Sí. viaje. 10 días solas hasta mañana. ¿Y qué dijo? Entonces estábamos por cenar, que es un momento, nada, de conversación y todo. Y me dijo, aceptá que no tenemos más temas, Es excelente. comemos separadas. Y yo le dije, La quiero tenés mucho. razón. La quiero mucho. Nos vemos separadas siendo 2 solas. Muy bueno. Habíamos Es estado lindo, todo el comer día solo es juntos, lindo, es lindo todo el día comer solo. juntas. 6 de la tarde, 34 minutos en la República Argentina. Todos nos vemos buscando